resultado, ¿no? Era el producto, el resultado, de una lucha constante de los individuos en defensa de sus intereses, ¿no? Para buscar una protección de sus intereses que tienen, intereses a la vida, a la salud, intereses de orden patrimonial, ¿no? Y que esa tutela de ese interés que nosotros, ustedes en términos también lo han escuchado, derechos subjetivos, que son los derechos subjetivos, también habrán escuchado que normalmente nos referimos al derecho refiriéndonos a una sola cara de una misma moneda. Porque todo derecho subjetivo, porque todos decimos tenemos derecho a, tiene como correlato una obligación. Es decir, si yo tengo derecho como propietario, es porque hay otros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué dice? Permítame saludar. Acá andamos bien. Porque hay otros que tienen la obligación de respetar ese derecho que tengo a usar, ¿Cuál es la problemática con los animales en cuanto a la protección de los derechos? Es que hace que mucho calor acá. Sí. Y yo no estoy bien porque estoy resfriado y casi no sé si es normal o natural que tenga calor. Por eso espero que me sepan disculpar si puedo llevar una pastilla porque me molesta la garganta. Espero que no me hagan entonces. Lo que le decía el tema de lo respecto, ¿cuál es la problemática? La problemática que se va a ver en estos expositores, de que se enrolan en una posición o en la otra, es el de la consideración hacia los animales. Si lo podemos considerar sujeto de derecho, persona, yo le aclaro una cosa en el término persona. Persona, como concepto jurídico, es un concepto, bueno, valga la redundancia, establecido por el derecho, ¿sí? El concepto de persona, que está referido al ser humano, ¿sí? Al ser humano. Persona es un centro de imputación de normas. ¿Por qué? Porque el Código Civil, por ejemplo, nuestro, el derecho positivo argentino, dice que personas es todo ente susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, lo define a la persona a través de que de su capacidad, de la capacidad que pueda tener para ser titular de derechos. Y la problemática está en quienes sostienen, bajo esta concepción, de que no pueden ser sujetos de derecho, y el tratamiento que se le da, que es el que se le da hoy en día, ¿no? Y sigue siendo así, que se hubo una reforma del Código Civil y Comercial en 2015, es de objeto, no de sujeto, es de cosa al animal. ¿Sí? Y toda cosa que representa, que puede ser poseída, que puede ser, ¿no?, del dominio de alguien. Hay alguien, ¿sí? Y si no hay alguien, es lo que decían los romanos, res nullius, o sea, cosa de nadie. Pero siempre hay un sujeto que es el que prevalece por sobre esa cosa. Entonces, si lo tratamos como cosa, pierde significancia para poder interesarnos o protegerlo o no. Si lo tratamos como sujeto, distinto. Lo que pasa es que nosotros a veces caemos siempre dentro del simplismo de decir, bueno, no, como persona no, porque persona... No tenemos por qué decir persona. A ver, hubo modificaciones, no quiero decir una cosa por otra, no estoy seguro de todas, sé que en el derecho civil francés, en el alemán, en el de Suiza y otros países de la Comunidad Europea, es decir, dejaron de tratarlo como objeto, como cosa. ¿Sí? Y se refieren a serefimo, no le dan la misma designación de persona, pero sí serefimo. ¿Sí? Y dándole, porque acá de qué estamos hablando, cuando dijimos que Ieri, para Ieri, el tema del derecho es el producto de esa interrelación entre personas en una sociedad y que defienden sus intereses. Bueno, acá nosotros somos los que interpretamos cuáles son o deberían ser los intereses de los animales, para aplicarle después reglas que son nuestras, el derecho. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a partir de eso, de esa interpretación que hacemos nosotros. Ahora,
¿En qué radican especialmente estas diferencias para tener una concepción que considera el animal cosas o sujetos, ¿no? Sujetos de una vida, como decía uno de nuestros opositores que lo vamos a ver, ¿no? O sea, seres que sienten, ¿sí? Y que son conscientes. No todos, pero hay muchos que sí, como después se lo voy a demostrar que es así, o sea, es así al menos científicamente con lo relativo que la ciencia, que hoy dice que es sano, mañana dice que es, hoy negro, mañana blanco, pasado gris. Pero bueno, vamos a tenerlo a lo que son. El tema radica para mí de esa discriminación que se hace para tener de consideración o no a los animales en dos posturas, ¿no? Principalmente, y después en los distintos grados con atenuaciones, pero una si tienen raciocinio o no, y otra si son seres sintientes o no, si sienten dolor o placer, ¿no? Esas son las consideraciones. Entonces, siguiendo con bien y para terminar esto y no aburrir, ¿pero por qué? Por esto que yo les digo, la reiteración de la consideración de los intereses de los animales no humanos, ¿sí? Primero, desde un punto de vista moral, porque si uno le da significancia moral, le va a dar significancia jurídica, ¿sí? ¿Y por qué digo esto de que si uno le da significancia moral o jurídica? Y él decía que el derecho subjetivo es ese interés en la satisfacción de un interés que tienen los individuos, ¿no? Que era la vida, el individuo, ¿no? A todos los valores que nosotros podemos considerar que estamos interesados en que sean tutelados y protegidos, en este caso por el Estado o por una organización jurídica que establece normas para proteger esos derechos, ¿no? Y que ese interés, esa satisfacción de intereses que radica en cada individuo, es lo que constituye el derecho subjetivo. Y que el interés en eliminar la injusticia, tanto respecto a los intereses que uno tiene, como también teniendo cierta empatía con los demás, es lo que se llama el deber ético, que decía él, que tiene que tener toda persona, de luchar por sus intereses, un deber moral, ¿no? Y ahí es donde relaciona la moral con el derecho, y en donde uno termina concluyendo de que todo ese interés moral, toda esa lucha por la injusticia, ¿no? Que no está contenido en el derecho, pero es un valor aparte del derecho, ¿no? Es lo que después justifica la norma jurídica y lo que genera su creación. O sea que todo deriva en la concepción de Getty, primero de una norma moral que se normativiza jurídicamente en una norma jurídica. Pero aclarado eso, vamos a entrar en el tema. Para lo cual, a ver si pasa, o lo pasa porque... Sí. Yo pensé dos supuestos que representan para mí las dos ideas, no representan para mí, o sea, representan las dos ideas de las que queremos hablar, ¿no? Del bienestarismo y de la abolición. Entonces le marqué dos situaciones que se dieron, como tantas otras, por activistas en defensa de los derechos de los animales. Una es una campaña realizada por esto que se llama Personas por el Tratamiento Ético de los Animales. Es una organización norteamericana. Creo que es la que mayor número de adherentes tiene, creo que son como 3 millones de personas que actualmente están adheridas a ese movimiento. Y que, por ejemplo, les vuelvo a decir, esto es ejemplificativo, tómenlo como eso, ¿no? Es que es un ejemplo. En un momento, ante el maltrato, ellos que veían las condiciones de hacinamiento que tienen los criaderos de pollos, ¿no? Hicieron una campaña con McDonald's para que esos pollos puedan ser tratados dispensando un tratamiento que minimice, ¿no? El sufrimiento, el hacinamiento, ser tratado, entre comillas, humanamente. Que van a ver por qué, bueno, la palabra se lo dice, ¿no? Darle un bienestar al animal, pero no desconocen la situación o el estatus jurídico de objeto del animal. Y otra propuesta es
elige veganismo, otro movimiento, ¿sí? Que bueno, con los últimos acontecimientos ya está más ayornado de que se trata el veganismo, que no es solamente una concepción para la dieta, sino también una concepción filosófica, ¿no? Que considera que mientras sigamos tratando a los animales como cosas, nunca va a ser posible reconocerles derechos, ¿sí? Entonces, el hecho que yo acá tomé, Freirina es una localidad chilena que está al norte, ahí cerca de Atacama, y en donde tienen un criadero donde faenan cerdos, ¿sí? Y claro, lo que le molestaba a la gente, por eso también eso nos ubica un poco cuáles son las preocupaciones o la consideración que tenemos al animal respecto a los animales. No era el trato que les pensaban, sino que bloquearon el lugar de ingreso, ¿sí? Para no permitir que entraran los operarios, porque decía que era un establecimiento, como si acá nos quejáramos, qué sé yo, de los criaderos de pollo que hay, el olor, ¿no? Que produce, ¿no? Bueno, ese era el motivo de queja, era la intolerancia de esa situación que generaba la faena acá de los cerdos en ese pueblo. ¿Eso qué provocó? Provocó que hubo situaciones, o sea, no podían entrar los operarios, no podían alimentar los cerdos, empezaron a alimentarse entre sí, es decir, había ya canibalismo entre los animales, ¿no? Entonces, había infiltrado activistas de esta asociación, el veganismo, que filmaron esa situación y la dieron a conocer. Entonces, a partir de ahí yo quiero explicar qué es el bienestarismo, de dónde nace, ¿sí? Qué es el abolicionismo, quiénes son sus mayores intérpretes, ¿sí? O exponentes, pero partiendo de que los dos ven a los animales de una manera, pretenden darle un determinado tratamiento que en cierta parte se bifurca, ¿no? Y en donde podríamos decir no tienen el mismo criterio. Pero la palabra inclusive ya lo dice, bienestarismo, y la otra abolicionismo, abolir ¿qué cosa? El estatus de cosa del animal para que no sea tratado como una propiedad. En concreto, o sea, en síntesis es eso. Ahora vamos a explicarlo acá. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá en esta campaña bienestarista del bienestarismo, ¿no? De que lo que piden es que no desconocen, le vuelvo a decir, así, el estatus de cosa del animal, entienden que los sostenedores del bienestarismo entienden que los animales son seres sintientes, es decir, sintientes tanto de lo valioso como lo que no lo es, tanto del placer como del sufrimiento. Entonces dicen que hay que pensar en un tratamiento lo más humanitario posible, es decir, en su faena, provocándole la muerte, no haciéndolo sufrir, pero no estar en contra, inclusive del uso del animal, siempre y cuando redunde en una utilidad social. Y ahí después vamos a remontarnos a una concepción filosófica, que tampoco es una concepción filosófica desarrollada en base a la consideración de los animales, sino que existía antes ya, desde el siglo XVIII y XIX, que se llamaba utilitarismo. Que más que nada los que estudiaron economía, si estudiaron economía política, habrán visto esas doctrinas, ¿no? La de los fisiócratas por un lado, el utilitarismo por el otro, ¿no? Para representarnos qué es lo que piensan. Pero sirve para entender de qué se trata. Yo acá subrayé esto porque el bienestarismo no suele criticar la situación de objeto del animal, ni tanto social, ni cultural, ni menos jurídicamente. ¿Entienden que es el trato correcto? Lo que no es correcto es dispensarle sufrimiento, podríamos sintetizarlo así, innecesario. Después, lógicamente, que dentro de cada sostenedor, por ahí también hay divergencia, con algunos ya acercándose más al abolicionismo y otros que no. ¿Quién es el principal referente de lo que se llama utilitarismo, que en la filosofía en la que se basa
los bienestaristas, Weltkamp, ¿no? Ellos tenían que los animales sienten placer y dolor, ¿no? Eso lo reconocía, y que deben ser bien tratados. Pero decía que no eran, los animales no tenían personalidad ni individualidad, y que por lo tanto no tenían, por eso les dije que tengan presente la palabra interés, no tenían interés en seguir viviendo, o sea, no tenían un significado de la muerte que les podría preocupar. Partiendo a veces de la base, vamos a adecuarnos a la base científica de cada momento, entendiendo de que no tenía raciocinio, por lo tanto conciencia de sí mismo, de sentirse un sujeto, ¿no? Es decir, de tener interés en seguir viviendo, de que por lo tanto le importara la muerte o no, cosas, atributos que sí, que sostenía que sí tienen los humanos. ¿Sí? Yo le digo que esto, después, pues, por supuesto, con el avance de la ciencia vamos a ir derribando estas concepciones, ¿no? Particularmente con la neurociencia. Yo ahí conseguí que lo agregué porque ese trabajo ya estaba. Conclusiones finales de una reunión de neurólogos que hubo en Cambridge, en Inglaterra, y que yo después se lo voy a leer como para sorprenderlo en lo que dice, en el sentido de que está dirigido para todos nosotros, ¿no? Porque para todos los que no nos ocupamos de esa área del conocimiento. La otra postura, ¿cuál es? El abolicionismo. El abolicionismo, entonces, es el que pretende ponerle fin a esta posición, a este trato jurídico que se le da a los animales de cosas. Que les vuelvo a decir, para más o menos ubicarlo en el tema, si no quieren valer lo que va a ser desarrollado por otro profesor, ¿no? No sé si me recuerdo más de Celaya el tema de cuál es la situación jurídica de los animales en nuestro derecho ahora, ¿no? Civil. En el civil, a Mario. A Mario. En el civil, en el penal, a la doctora. Bueno, por eso. Yo vuelvo a decir de que no cambió, hay distintas normas dispersas del Código Civil de ese tratamiento de cosas. O sea, sigue siendo una cosa, los animales. Por ahí hay leyes que tienen un mayor trato regulatorio de, por ejemplo, la protección hacia animales domésticos, otra, por ejemplo, en materia de veterinario, ganado vacuno, con más benevolencia el tratamiento, pero siempre tratándolo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? De que los animales, por el solo hecho de sentir, es decir, ya vieron que les dije que cuáles son las dos pautas o los dos estándares que se manejan para establecer si tienen derecho o no, si por un lado si son seres con conciencia racionales, o por el otro si tienen la posibilidad de ser sintientes, es decir, la posibilidad de sentir placer o dolor. Ese solo hecho, para el abolicionista, el solo hecho de ser sintiente, no importa tanto la capacidad cognitiva que pueda tener el animal, hace que tenga que ser sujetos de consideración moral y por lo tanto jurídica, ¿no? Y que por lo tanto puedan ser titular de derecho. Acá esta es una pregunta que hacen los abolicionistas, que dicen, no importa que también tratamos a los animales que usamos, sino nos tenemos que preguntar por qué lo usamos. ¿Por qué los usamos? Porque ya le digo, esto no se simplifica nada más en el hecho del sacrificio en la vida del animal, sino también en otros tratamientos que se le da, en el uso que se hace del animal. Que tanto para los bienestaristas como para los abolicionistas, esto cae en una consideración moral que se llama ascetismo. Ahora después yo también les voy a explicar de qué se trata. Ahora. La palabra discriminación, yo lo quiero hablar desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra en sí, discriminación, significa separar una cosa de otra, ¿sí? Eso es separar, en el lenguaje vulgar es separar.
En el lenguaje que se lo utiliza comúnmente jurídicamente, significa una separación que no tiene justificativo. Es un concepto, es un concepto divarioso. Discriminar es separar sin justificativo. ¿Por qué el tema justificativo? Porque, a ver, ¿con qué se relaciona el término discriminar? Discriminar se relaciona con lo que todos conocemos, que lo pregonamos también, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es situaciones iguales. Situaciones iguales, lo esperado es un tratamiento desigual para tratar esas situaciones justificadamente, o sea, con justicia. ¿Sí? Que es el valor al que debe aspirar una norma. Es decir, cuando las situaciones no son las mismas, el tratamiento se justifica que sea diferente, porque no se trata de las mismas situaciones. Por eso, no siempre tratar de forma igual en todos los supuestos no es discriminativo. Entonces, discriminar en el sentido disvalioso, en lo jurídico, es separar sin justificativo alguno. ¿Cuál es la separación que acá se hace? ¿No? En esta lógica especista. Es de que todos aquellos que no pertenezcan a la especie humana, ¿sí?, están supeditados a nosotros, en concreto, por el solo hecho de pertenecer a una especie distinta. Quienes lo critican, ¿qué dicen? Que bueno, que con esas lógicas también se da lo que es el racismo, que se puede diferenciar por el color a una persona y por eso considerarse uno superior al otro, o por pertenecer a cierta nacionalidad. El término discriminación tiene un sentido amplio, que es discriminar en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, discriminar por el sexo, discriminar por la raza, discriminar por el lenguaje, por la nacionalidad. Entonces, ese es el término negativo que se utiliza acá. ¿Y eso a qué lleva? A considerar primero de que la especie humana es la única que sobre los cuales, sobre la especie, es decir, los especímenes de nosotros, los animales humanos, tenemos que tener cierta consideración moral. Tenemos moral. Moral es un término también que, si bien nace, tiene un mismo significado desde el latín y del griego, significa costumbre, ¿sí? De la moral, utilizado uno como término de moral y otro como término de ética, después van adquiriendo un significado distinto. Moral es la costumbre, es el hábito que tenemos las personas de conducirnos de determinada manera, con un elemento subjetivo que es la conciencia de que eso es lo que debemos hacer. En cambio, la ética, en ese sentido, vendría a ser la reflexión que uno hace, es el aspecto científico, teórico, sobre esas normas o valores morales, ese sistema de ideas que tenemos, para justificarlos o no. Ahí entramos en un campo distinto. Entonces, la pregunta acá sería, si los animales pueden ser sujetos de consideración moral, y en tal caso, ¿en qué situaciones? Y ahí es donde se bifurcan estas opiniones que yo les digo. Uno trae a tallar el tema de cuál es el elemento, si tienen posibilidades cognitivas o no, y otros con la sola sintiencia es suficiente. Ese es un punto común que tienen el bienestarismo y el abolicionismo, de admitir que son seres sintientes, porque no siempre fue así. No siempre fue así. O sea, yo acá, más adelante, este término de especismo lo introduce un psicólogo norteamericano, Ryder, en el año 1970, ¿no? Que se aplicó para describir la existencia de una discriminación basada, ¿no?, en la sola diferencia de especie animal, en donde los únicos que podrían tener consideración moral son los seres humanos, por pertenecer a esa especie, ¿no?, de Homo sapiens. Es decir, los animales no humanos no podrían tener esa consideración moral. Después empezó la crítica, a ver si existía un justificativo, ¿no?, que pueda sostener esa afirmación. Él no es que lo afirmaba, sino era que establecía
de que en eso consistía el especismo. La mayor, podríamos decir, representación del especismo en las sociedades es lo que se llama el antropocentrismo moral, de ser el ser humano el eje, ¿no?, de toda consideración moral, excluyendo a los demás. La discriminación significa exclusión, en ese sentido de valioso que uno le da al término. Acá, este filósofo español dice que esta lógica especista no se puede sostener en sus argumentos, ¿sí?, que es la misma, es un fanatismo de la especie, es como que, digamos que se le tiene que otorgar mayor relevancia, mayor consideración moral a los negros a los blancos por sobre los negros, o inversa, como sea, de cualquier manera, y que no tiene un justificativo, ¿no? Y que al referirse a los animales dice que, bueno, los mamíferos, porque en la biología se habla de que los mamíferos, los cefalópodos, que son por ejemplo los pulpos, ciertos peces, todos, tienen, los mamíferos mayores a 2 años tienen conciencia, ¿no? Y que por lo tanto tienen una posición o una situación cognitiva similar, por ejemplo, a lo de los humanos o de las personas en determinada etapa de su vida, ¿no? Por eso dice, bueno, entonces, si el tema de la falta de raciocinio o el tema de no tener las facultades cognitivas desarrolladas es un impedimento para tener consideración respecto a ese ser, ¿sí?, el ser humano en distintas etapas que va cumpliendo no las tendría que tener, como por ejemplo un bebé que no la tiene, ¿no?, que es similar capaz a un primate superior, que la puede tener, en la senilidad, en ciertos estados de dificultad o patologías mentales que no tienen razón, y sin embargo, por parte de nosotros, de la misma especie, de los humanos, le damos consideración moral. Tenemos respeto a la consideración moral. Eso es algo evolucionario, ¿no?, inclusive en el tratamiento, porque hemos visto que este concepto jurídico de persona no es el mismo que tenemos ahora, que existía, hablemos de derecho activo, ¿no?, del derecho romano. El derecho romano mezclado en la persona. El Martini Juris tampoco era persona. El código de Vélez introduce, cuando define a la persona, dice sin importar los accidentes y cualidades de la misma. ¿Por qué? Porque antes sí importaba. Porque si una persona había nacido con algún defecto cognitivo severo, no era considerado persona, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto que hoy lo vemos nosotros en la época en que vivimos como algo inimaginable para los días de hoy, en su momento no lo fueron. Y por eso yo pienso que esto, de lo que estamos hablando, de la consideración moral y luego jurídica hacia los animales, puede ir cambiando en el tiempo. Pero también hay que ser realista y ustedes van a ver, yo no estoy diciendo que es la postura a seguir, pero digo que es la que predomina. ¿Cuál les parece a ustedes de estas dos posturas, abolicionismo o bienestarismo, la que predomina? El bienestarismo. Y es lógico. ¿Por qué digo es lógico? Porque lo justifico. Digo que es lógico porque también vamos a la lista. Cultural y socialmente estamos formados así, vamos comprendiendo en la evolución distintas cosas que antes ni siquiera se pensaban, como algo que ni siquiera se pensaba, porque no teníamos tampoco argumentaciones o por la ignorancia. Es decir, por no tener conocimiento de ciertos aspectos que hoy tenemos las herramientas de conocerla y que nos hacen a ir al menos reflexionando. Pero la posición de hoy es el bienestarismo. Ustedes tienen que entender que todo esto hay mucho interés económico, es decir, ustedes piensan que si vamos a un solo aspecto del abolicionismo, no comer carne y enrolarnos en que muchos lo hacen y muchos lo han hecho, ¿no? De enrolarse en la postura veganista de no consumir productos animales.
vamos a tomar verdurita, está bien, podemos hacerlo, no va a pasar nada, está bien. Ahora, la consecuencia no va a ser aceptada por todos, ¿no? No va a ser, y particularmente por los que tienen el poder. La industria que hace, la industria cárnica, que son industrias multimillonarias, no cárnicas, porque el uso que se le da al animal, pero vamos a ver, se lo utiliza también para alimentación, se lo utiliza también para entretenimiento. Si bien ven ahí se están introduciendo modificaciones, pero toda bienestarista. Nunca se deja de tratar al animal como un ser viviente. Es decir, perdón, nunca se lo trata como un ser viviente, nunca se lo deja tratar como una cosa. Como una cosa, como un objeto. ¿Sí? Ahora, si queremos encontrar una explicación científica, no tenemos justificativo. ¿Sí? Las demás explicaciones que queremos encontrar dentro del campo de la moral o de la ética, reflexionando sobre la moral, por qué nos comportamos de determinada manera, por qué este es nuestro comportamiento respecto a los animales, ¿sí? Tampoco tiene mucho justificativo. Pero bueno, hay que ser, entiendo, realistas. La realidad es esa, ¿sí? Usted ve que acá desbarata toda posibilidad en esta reflexión de por qué vamos a dar un trato diferente. No hay no hay ninguna razón que justifique ese trato diferente, ¿no? Y que impida reconocer el derecho, porque estamos hablando de eso, cátedra de derecho animal, a los animales. Bueno, esto lo... Peter Singer es uno de los expositores del bienestar. Después me voy a referir un poco a él, es un filósofo australiano que, bueno, que bien concluyó sus estudios en Oxford. Se enroló, ¿no? Porque ahí tomó contacto con las teorías utilitaristas de Stuart Mill, de John Stuart Mill a Beckham. Entonces adoptó esa posición utilitarista, ¿no? Que es la bienestarista, y que si bien reconoce el tema de que los animales sienten dolor y placer y que esa sola razón justifica su protección, pero siempre va a estar sujeto, ¿no?, a la utilidad marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un interés superior, por ejemplo, porque tengamos que matar animales para alimentarlos, va a estar justificado. Pero que lo que no va a estar justificado es ocasionar un sufrimiento innecesario, no es ocasionar un sufrimiento innecesario. Tienen una idea muy particular que inclusive que van a ver fueron objeto, podríamos decir, de grandes críticas, porque también no solo opinó sobre el derecho de los animales en este aspecto, sino también sobre la eugenesia, la eutanasia, ¿no? Y que van a ver que sus ideas, bueno, causan un poco de repudio en ese aspecto, si bien él lo utiliza como para ilustrar de que si queremos decir que los animales tienen que tener un razonamiento determinado para poder tener, o un aspecto cognitivo mínimo para que podamos tener consideración moral hacia ellos, también tendríamos que tener la misma postura ante seres humanos, animales humanos, que no lo tienen. ¿Qué les digo? Los bebés, personas con problemas mentales graves, la situación que vamos a transcurrir todos nosotros, que transcurrimos como bebés y que después como en la senilidad, ¿no?, que no vamos a tener todas esas facultades cognitivas o que van a estar deterioradas, ¿no? Y que entonces, sin embargo, tenemos consideración moral. Entonces, desde ese punto de vista, lo justifica. Acá, esto es también ejemplificativo, como se llama en el derecho, las normas que dan supuestos, que lo hacen en modo ejemplificativo y que queremos decir que no es taxativo. Yo quiero ilustrar con esto cuál es nuestra posición en Occidente. Más que nada en Occidente, porque ahí van a ver que no me refiero, ¿no?, a Oriente, que en ciertas cosas tiene una concepción distinta, ¿no? Y también a nuestra religión judeocristiana,
¿no? Sin incursionar en el budismo, en el hinduismo, en el islam, que también tienen otras concepciones. Pero van a ver que todos, en cierta manera, van a desembocar en la preeminencia, ya sea por aspectos científicos, filosóficos, religiosos, es la superioridad del hombre por sobre las otras especies, y que todas las demás especies están subordinadas a nuestra voluntad, a nuestra voluntad, a nuestros derechos. ¿Sí? A nuestros derechos. ¿Qué es el derecho subjetivo, como yo les dije, desde lo jurídico? Es la posibilidad, la potestad, la prerrogativa que te reconoce el derecho a cada persona para que podamos exigir de otra persona o de otras personas una determinada conducta. Es eso, ¿no? Entonces, acá, hoy por hoy, los únicos que tenemos derecho, ¿no?, respecto a las personas y una situación que inclusive en el código actual, hoy la relación de nosotros con las cosas, digo las cosas porque estamos entrando en el terreno de la consideración jurídica que tenemos los animales en ese, de que es una relación de poder. Y no es una relación sino una situación. Eso lo cambió ahora el Código Civil y Comercial. Antes todo esto se conocía como relaciones jurídicas, en donde las relaciones jurídicas eran entre personas y también había una relación con la cosa, que era una relación de poderío, de señorío, de tener el dominio de la cosa, ¿no? Cuando se trataba de cosa, no de sujeto, ¿sí? Entonces hoy se dice de que hoy, te digo hoy, en esta nueva concepción incorporada del Código Civil y Comercial, modificando lo que se concebía en la época de Belli, de que las situaciones jurídicas pueden ser unipersonales, ¿no?, como que es la forma de estar de una persona en la sociedad, el nombre, la edad, o pueden ser pluripersonales. Y dentro de las unipersonales también incluye esa relación o ese modo de estar o esa forma de estar que tiene la persona respecto a una cosa. Llamémosle un animal. ¿Sí? Y las pluripersonales son las relaciones jurídicas, es cuando las personas generan derechos en las relaciones con las personas. Eso es lo que conocemos como relaciones jurídicas. Pero les vuelvo a decir, en las relaciones jurídicas tenemos el derecho por un lado y su correlato, que es la obligación de una persona, de varias personas o de la sociedad en su conjunto. Esa es la visión que se tiene del derecho. Se lo digo particularmente para aquellos que son o conocen o se interesan en esta área de la ciencia. ¿Sí? Entonces, Aristóteles decía que, al igual que los animales, nos consideraba a nosotros, los humanos, dentro del reino animal. Entonces, consideraba que nosotros éramos animales racionales y que compartíamos con los animales esa primera naturaleza, ser animales, ¿no? Pero éramos los únicos racionales, ¿sí? Y que, por lo tanto, en esta obra de la política, ¿no?, sobre la política, se decía que las plantas están al servicio de los animales al servicio del hombre, ¿no?, los domésticos para su satisfacción y uso, y los salvajes en algunos casos también, ¿sí? Y consideraba que si esto así lo hizo la naturaleza, y la naturaleza no hace nada imperfecto, contemporánea, vamos a ser justos. Vamos a encontrar también, por ejemplo, Pitágoras, que era un defensor de los animales. Pitágoras era vegetariano, ¿sí? Consumía, bueno, para el veganismo no andaría porque, por ejemplo, consumía miel, pan y no me acuerdo qué otro alimento, porque su vida la vivió así. Adquiría animales cuando eran maltratados para luego liberarlos, ¿no? Y formaba a sus discípulos para que breguen por que no haya un maltrato animal, ¿no? Entonces, por eso les digo, acá solamente yo incluyo algunos de los pensadores y cuál es la posición dominante. ¿Cuál es la dominante? La dominante es la que les digo, que hoy la podemos plasmar bajo la figura del bienestarismo, ¿no? Que acá es excluyente el uso del animal.
En el bienestarismo se admite el uso animal, pero bajo ciertas condiciones de humanidad. Esa sería la diferencia. Pero bueno, eso era lo que opinaba Aristóteles. La tradición judía y luego la cristiana era la misma, ¿no? En donde el animal no humano estaba sujeto al animal humano. Esa es la tradición judío-cristiana. Ustedes me dirán, el único que podría decirle que consideraba sagrado el hinduismo, el budismo, considera sagrado a ciertos animales, no a todos, los considera sagrados y por lo tanto son protegidos hasta el caso, no sé, el que mate una vaca en la India puede tener consecuencias de sanción penal, ¿no? Por lo que yo sé. Descartes, René Descartes. Descartes sostenía que los animales eran seres autónomos, autómatas, que no tenían conciencia, que no sentían, que por lo tanto no podían experimentar ni el dolor ni el placer, ¿no? Y que el tema de cómo arribaba era afirmar que no tenía conciencia, porque no tenían ninguna civilización que permita pensar que la tenían, como podría ser el lenguaje de los signos, ¿no? Que lo que emitían era únicamente ruido, y que por lo tanto no eran dignos de ninguna consideración. Otro filósofo, yo voy avanzando en el tiempo, pero vean que mucho no va cambiando la cosa, Luke Kant, ¿no? Decía que no tenía intereses significativos los animales. Si bien ellos admitían que tenían eran seres sintientes, decía que la obligación moral no era directa a los animales, sino era indirectamente a los animales. ¿Por qué? Porque la consideración moral era los sujetos. O sea, dar un buen tratamiento a los animales es ser una buena persona, ser un buen humano, ¿no? Porque indirectamente tenían esa consideración moral, pero indirectamente, no directamente porque se consideran moralmente dignos de protección, dignos de proteger algún interés superior, ¿no? O significativo que va a ir a la pena. Lo que explicaban era que sí, uno podía maltratar, en eso no estaban equivocados. Si uno puede maltratar a un animal, es posible que también pueda maltratar a un ser humano, ¿no? Entonces, pero por eso era indirecto reconocimiento moral hacia los animales. Acá empieza a cambiar un poco la cosa. Bergson, utilitarista, ¿sí? Filósofo inglés, que consideraba que poseían capacidad de sentir y que por lo tanto tenían una obligación moral y jurídica, ¿no? Directamente con ellos, no como Kant, que consideraban que era indirecta. Directa con ellos, ¿no? De no infligirle, acá ya le da un poco la idea, sufrimientos innecesarios, ¿no? Dijimos que Singer, ya es contemporáneo nuestro, ¿no? Sostenedor del bienestarismo animal, se enroló en esta postura por el utilitarismo. Entonces, no deja de reconocernos como seres sintientes, dignos directamente de una consideración moral y también jurídica, es decir, normas que regulen y que lo protejan, pero siempre estando por debajo de los intereses humanos, en el sentido de que se justifica su uso, su explotación, ¿no? Como cosa, culturalmente y socialmente dejando esas cosas, cuando redunda en un mayor beneficio para las personas. El utilitarismo es eso. En la concepción, la finalidad del fin perseguido por el utilitarista es la felicidad de la persona. Y cuanto más personas sean felices, ¿sí? Ese fin está conseguido. ¿Sí? Entonces, si hay un mayor beneficio social con un uso que le puede infligir un cierto sufrimiento al animal, está justificado. Esa sería la síntesis de este pensamiento.
Esta es una filósofa también contemporáneamente italiana, que no es que sostiene esto, sino que dice que en la sociedad actual el paradigma contiene un aspecto inclusivo, que dice que todos los seres humanos merecen igual protección, ¿sí? Todos los seres humanos, pero uno exclusivo que dice que solamente los seres humanos. Esa sería la posición, podríamos decir, actual. Bueno, ámbitos en el que se desarrolla el especismo, que dijimos que es esta desconsideración moral por el simple hecho de pertenecer a otra especie. ¿Sí? La alimentación. Bueno, la mayoría de nuestras sociedades, algunos, a ver, hoy les dije que en la India el que mata una vaca puede tener una sanción legal porque es muy sagrado. En el occidente las vacas son lo que se consume. En el occidente los perros son nuestros animales domésticos. En China es lo usual comer perros, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta también que son cuestiones culturales, sociales, distintas. Distintas. Y el derecho también se tiene que adecuar a esas situaciones. Y entendamos también al derecho como que siempre va detrás de la necesidad. El derecho siempre va detrás de la necesidad. Surge, ¿no?, en eso que le dije hoy de Hegel, que dice que la lucha constante de los individuos, ¿sí?, por defender sus intereses, porque hay intereses por defender, necesidad de defender sus intereses, y después viene la norma jurídica que intenta tutelarlo y protegerlo. Es así. Inclusive antes de la norma jurídica viene la consideración social, expresada inclusive institucionalmente. ¿Cómo institucionalmente? Ustedes vieron que acá, antes de la modificación de una ley, a veces y muchas veces, por decisiones jurisprudenciales, ¿no? Antes del divorcio en Argentina, el divorcio fue receptado por los tribunales, después vino la ley del divorcio. El tema de la ley de igualdad de género, antes vino una necesidad social en que esto debía ser de esta forma, después vino la ley que recogió esa necesidad y la reguló, ¿no? Entonces, siempre el derecho va detrás de las necesidades. Bueno, esto de la alimentación, visto así, capaz que no representa la situación actual de por qué tiene que ser así. No lo representa porque cada vez también hay muchísimo interés. Y que a veces, yo le digo en este intercambio de debate que hay entre, por ejemplo, entre los abolicionistas y los bienestaristas, en donde unos se enrostran por qué, o sea, o critican o buscan por ahí fórmulas válidas de desacreditar al otro, también hay que entender que hay toda una situación, ¿no?, que no es fácil de resolver. Los bienestaristas dicen que, bueno, los abolicionistas dicen sí, que bueno, dejemos de consumir animales, vamos a consumir vegetales. ¿Sí? Eso implicaría todo un desarrollo de una industria, de un movimiento, de una explotación en el mundo, que la tierra se desgasta, se debieron, y bueno, será posible hacerlo. Y si es posible hacerlo, que tal vez sea posible hacerlo, seguramente es posible hacerlo, pero tomando ciertos recaudos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, no todo es simple, pero lo que menos simple es no entender que acá hay muchos intereses y que por lo general los intereses que prevalecen son intereses económicos, ¿no? Económicos, intereses egoístas de las personas. Esto lo tenemos, en la mayor o menor medida, pero todos lo tenemos. Intereses económicos. Eso es lo que determina. Y algunos son conscientes de eso. Es decir, esto, por ejemplo, en sociedades como el derecho el continental europeo, que su principal fuente de derecho es la ley, no el anglosajón, en donde son los precedentes judiciales. Acá es la ley. ¿Cómo se gesta la ley? Sin ninguna interferencia. Es más, hay países, Estados Unidos tiene en el Congreso oficina para los lobbies, es decir, en donde como ellos tienen en cuenta que siempre hay grupos de presión en base al tema que se va a tratar, en donde ejercen presión para que se trate de determinada manera y salga de determinada manera, ¿no?
Entonces también tenemos que entender eso, que no podemos aislarlo. Es decir, que estas son concepciones filosóficas, buena idea, y que bueno, uno se puede enrolar en una postura o en la otra, o entender de que tiene que haber una transición para llegar de golpe, por ejemplo, al abolicionismo. ¿Sí? En experimentación se calcula, esto cuando yo hice esta filmina, que hace ya 4 años, ¿cuándo fue? 2015. 2015. Pero más o menos podamos, tampoco es significativo, no es un número, pero son 115 millones de seres vivos que se sacrifican por año por experimentación, sea experimentación militar, científica, de cualquier naturaleza, dentro de lo que podemos incorporar la vivisección, ¿no? Para el estudio de una área científica. 115 millones de animales se sacrifican por año en el mundo, ¿sí? Lo que se calcula por experimentación. Estos son los usos que le damos a los animales. Entretenimiento, ¿no? Bueno, acá tenemos la tauromaquia, que, bueno, que es la lidiada con toros, que puede ser la que conocemos todos, que también se hace a través de los caballos, utilizando caballos para hacerlo, ¿sí? En donde, bueno, hay movimientos que se oponen a esos actos de crueldad, ¿no? Pero tendremos que entenderlo también como una tradición, ¿sí? Que bueno, que también tendría que ser desterrada, pues, si la analizamos, una tradición en ciertas sociedades. Por ejemplo, no sé dónde seguirán todavía en España, sí, México, sí, Ecuador, España, México, Ecuador, Colombia, Portugal creo también, no sé. Bueno, acá vinieron porque son países de conquista hispana, ¿no? O sea, en los países de Colombia, México, por eso se introdujo también la corrida de toros. Pero bueno, son aspectos culturales. Nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos la jineteada, ¿no? Ecuador creo que no. Estaba tratando de acordarme. Ecuador me parece que no me acuerdo. Bueno, pero sí, hay países que todavía lo sostienen, ¿sí? Y bueno, acá nosotros tenemos otros platos que bueno, no dejan de ser distintos, ¿no? Y no porque no exista posibilidad. Por ejemplo, en la doma del caballo, no me acuerdo que venía a documentar, ¿no? De la doma inclusive de los pueblos primitivos. Se dice que los aborígenes los domaban como de abajo, como se le llama cuando se doma al caballo, sí, con afecto, con caricia, ¿no? Y ganando la confianza del animal hasta que se permita montarlo, ¿sí? Y no lo vuelve. Pero bueno, estamos hablando de eso, cuando hablamos de los usos que tiene el animal, y que bueno, lidiar en contra de este bienestar animal o del abolicionismo directamente, de no usarlo en eso, ¿sí? Los circos. Acá también hubo cambios, circos, después vamos a ver los zoológicos. En los circos se opina que el 70 y un 98% se lo pasan instaurados y trasladados en la vida que tiene el animal en un circo, ¿sí? Y que se le hace hacer cosas y movimientos que son antinaturales, y payasadas para que nosotros no nos vayamos a reír, ¿no? Yo, en los circos hoy en día cada vez menos tienen, ¿no? Bueno, pero me refiero en el mundo, ¿no? Hay lugares que se consiguen, en Rusia. No. En Argentina todavía quedan, ¿Qué cosa? circos con animales. ¿Con animales? ¿Sí? Pocos, muy pocos. Nacional, o sea, circos, Sí, pero muy pocos, pero porque no en todos lados está prohibido, pero sí quedan muy pocos. Claro. Y hay cosas que pasan a ser clandestinas, como no están admitidas, pasan a ser clandestinas, como por ejemplo el tema también, que bueno, acá dentro del entretenimiento está la pelea de perros, la pelea de gallos. La pelea de perros en Estados Unidos y la de gallos también están muy, son clandestinas, pero están muy incorporadas, ¿no? Y lógicamente, es decir, también de eso es difícil moverlo, no tanto porque podamos despertar la compasión animal,
sino porque hay interés económico, se maneja la apuesta. Entonces ahí está el tema. Perdón, en el tema de circos, que yo en lo personal hablo de espectáculos, porque no nos olvidemos de los acuáticos. O sea, porque cuando hablamos de circos nos olvidamos mucho de mundo marino, por ejemplo, sí. O de los espectáculos que se daban en su momento en el zoológico porteño, que eran en el acuario, o los espectáculos que se dan en el acuario de Mar del Plata. Y lo digo esto en lo personal porque nos olvidamos de eso cuando hablamos de zoológicos o hablamos de espectáculos. Es como que no, lo digo porque a mí me pasaba, es decir, yo siempre rechacé los circos con animales y rechacé desde chiquita los zoológicos, pero no pensaba en que el mundo marino era lo mismo. O sea, mentalmente no lo tenía incorporado, obviamente ahora sí, pero les estoy hablando de la primera impresión. Era como que, qué divertido, qué lindo, qué maravilla. Y no. El acuario de Mendoza También. Porque También. se incorporan distintas metodologías de esta observación de las personas que inclusive no son convenientes a esos intereses. ¿En qué sentido? Y no, porque hay maltrato, tratan de atemperarlo. Y eso, por ejemplo, es lo que se critica del abolicionismo al bienestarismo, de que se estaría justificando a través de un trato ético a los animales, con estas limitaciones que le digo, si redundan un mayor beneficio utilitario o no, pero con justificar esa concepción, ¿no? ¿Entienden lo que les digo? O sea, bueno, está bien, vamos a tratarlo mejor. En los zoológicos, bueno, sucede lo mismo, creo que ahí, acá desde el zoológico también se justifican a veces que, bueno, que su sistema de encierro de los animales es distinto, en un régimen de como una semi-libertad, de adecuación a su ambiente natural, ¿no? Se trata de atemperar de esa forma, que de hecho a veces capaz que se lo hace. También de justificar que hay ciertos animales que han sido recuperados, que han sido lesionados, sino que no se los puede devolver de esa manera al medio ambiente al que pertenecen, porque bueno, sería condenarlo a la muerte, pero por ahí encuentran un justificativo en eso. Pero bueno, ustedes vieron que en algunos de estos sectores va aprendiendo un poquitito esta consideración a estos seres vivos, ¿no? De los que estamos hablando. Bueno, con la caza y con la pesca se produce lo mismo. Bueno, la caza deportiva sigue siendo una actividad legal. Sigue siendo una actividad legal. La pesca deportiva también. Vestimenta. Bueno, vestimenta. Yo pienso que esto es cíclico porque hubo una época en que hubo toda una consideración de las personas en dar repudio a las vides animales, pero bueno, cuando digo vestimenta es que particularmente el pelaje, ¿no?, de los animales, en su utilización, que ahí, bueno, se trata de disfrazar el sentido de que son animales de criadero, es decir, que no son animales que están en la naturaleza, que se utilizan, pero... Son de piel ecológica. ¿Cómo? Es el piel ecológica. Pero porque son de criadero y no son... porque son de criadero. Porque no altera la Bueno, pero ecología. el tema es que la ecología, ahí me sacó un término que está asociado a esto, que alguien supongo que parece que está como una unidad, ¿no? La diferencia también entre lo que es la ecología y... en la actividad humana, que nosotros nos consideramos vuelvo a decir, el principal foco de atención, nosotros, y después los demás. Entonces, en cuanto al medio ambiente, ante la, irreversibilidad de que va a seguir siendo utilizado, se habla de ese término que se le da una palabrita: desarrollo sustentable. Es decir, que sí, se va a hacer daño a la naturaleza, tal vez a nuestras futuras generaciones, ¿no? Pero en pos de un desarrollo. Nada más que, sustentable. Si se saca un árbol, hay que plantar dos, todas esas cosas que van tratando de que no sean tan mal vistas esas actividades.
si se explota una montaña para la minería y con eso, ¿no? Hay un desarrollo, pero a veces el desarrollo es egoísta porque es para un puñadito de personas, ¿no? Mientras que la mayoría, inclusive a la larga, se va a perjudicar, ¿no? Pero bueno, pero ustedes vieron que todas las leyes tienen esta postura, podríamos decir, bienestarista. Es decir, bueno, vamos a tratar de atender estos reclamos, pero sin dejar de hacer la actividad que es la que más nos interesa. En este caso, ya les vuelvo a decir, esta actividad económica, de desarrollo, que ustedes dicen, bueno, pero la economía es una realidad, no lo podemos manejar sin lo económico, no podemos dejar de atender nuestras necesidades. Sí, es verdad, pero muchas veces no son las necesidades, o son las apetencias de cierto grupo de personas, ¿no? Y que a la larga a nosotros nos van a perjudicar más de lo que nos beneficia. Entonces a veces nos medimos eso, costo-beneficio. Pero yo me refería a esto de que se habló de ecología, de que también cuando se hablan de todas las normas que regulan el derecho al medio ambiente, no dejan de referirse a una explotación o un desarrollo sustentable, disfrazando o dejando claro que la explotación no va a cesar, pero que va a tener que ser sustentable. Contaminar lo menos posible, en el caso de la explotación animal, bueno, con un trato acorde a cada caso concreto, a cada situación, de acuerdo a la explotación de que se trate. ¿Cuál es la crítica antiespecista? La que dijimos que discrimina por el solo hecho de pertenecer a una especie distinta y por entender que por lo tanto no pueden tener consideración moral. Y que si no hay consideración moral, no hay protección de sus intereses. ¿De qué intereses? De los intereses de los animales no humanos. Entonces, hay dos posturas, que son estas que venimos viendo, la abolicionista y la bienestarista. El punto en común que tienen todas es que les vuelvo a decirles que son seres sintientes, ambos admiten que son seres que sienten dolor y que sienten placer. Y como tal, merecen consideración moral. Es decir, que requiere, yo no sé por qué, a ver qué hora es. Digo para ubicarme. Bueno, que requieren consideración moral y por lo tanto una protección jurídica. Ahora, les vuelvo a decir, los bienestaristas pregonan, a veces se vuelve reiterativo, en una visión, según los abolicionistas, ¿no? En una visión antropocéntrica, que no es especista, ¿no? En la consideración moral, ¿sí? Que solamente consiste en dar un trato humanitario a los animales y en regular, no abolir la situación o el estatus jurídico que tienen hoy los animales de cosas, de objetos. ¿Sí? Y lo segundo no, aboga el fin de la explotación y del uso de los animales. Y una consideración que tiene que partir por abolir esa consideración de estatus jurídico de cosa o de objeto y por lo tanto que se lo reconozca como sujetos de una vida. Que se lo reconozca como sujetos de una vida y que por lo tanto que tengan esos intereses que sean los que haya que proteger. A la vida, a la libertad, a la salud. Y acá hoy, ahora recapacitando lo que hoy les dije, ¿no? De que no hay una contradicción, sino al contrario, quiero reafirmar algo. Y lo que yo les dije que el derecho, por lo general, la normativización, el nuestro, con la fuente principal que es la ley, ¿sí? Va detrás de las necesidades, ¿sí? Y que muchas veces esas necesidades son recogidas antes por institucionalmente que dirige, por ejemplo, el Poder Judicial, que a través de sus fallos modifican, ¿no? Esa construcción de lo que dice la norma. Bueno, acá el fallo, no me acuerdo del año precedente. El de Sandra y el de Cecilia. El de Sandra es el consideró sujeto de derecho. 18 de diciembre del 2014. ¿Y cuál era la importancia? Porque si no me quiero meter en el terreno de lo penal, pero a ver, si uno no es sujeto de derecho, no siempre imputación de norma, ¿no? Entonces, yo no puedo pedir un habeas corpus que está destinado para la persona. ¿Sí? El habeas corpus es un remedio judicial que está destinado para el sujeto de derecho, no para una cosa.
¿sí? Entonces, ese fallo, ¿cuándo me dijiste? 18 de diciembre del 2014, Cámara Federal de Casación Penal. De casación penal. Bueno. Lo tenemos en una bolilla, no se preocupe. Bueno, que es un caso que tomó resonancia mundial, ¿no? Sí, sí. Si bien hubo otros, ¿no? En Estados Unidos, en el estado de Nueva York, Con Wise. Con Wise, Sí. ¿no? Que era respecto a los primates que los utilizaban Para experimentación, para experimentación. en un laboratorio. ¿No? Era así, ¿no? Hércules San Leo. Bueno, ahí tienen un caso de que, bueno... No se preocupen porque los vamos a ver. Ya digo, estas necesidades fueron recogidas antes por, en este caso, las instituciones, en este caso el Poder Judicial. Bueno, la cosa en común, la que les digo, que poseen una serie de intereses que son moralmente relevantes, pienso, ¿no? Entonces, que ante intereses similares, por eso el término intereses, digo que quiero atención en eso, ante intereses similares, similar tiene que ser la consideración de los mismos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? Más allá de las que hoy hablamos, ¿no? Que para los abolicionistas la que se me dice lo principal es cambiar el estatus jurídico, es decir, que no sean cosas que no sean sujetos, ¿sí? Reconocidos por el derecho. Los bienestaristas lo que intentan regular la actividad humana respecto a los animales, pero no reconocer derechos a los animales, porque como dicen que los derechos de los animales son inquebrantables, el derecho por naturaleza es para ser respetado, observado, no infringido, es inquebrantable, ¿no? Como afirman eso, tendrían que justificar por qué en algunos supuestos, entonces, por qué en algunos supuestos ellos considerarían que si reconocieran la existencia de derechos, sería admitido quebrantarlo. Por ejemplo, porque consideran que hay una necesidad superior del ser humano en esa actividad que está velada por la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la regulación, lo que intentan ver los bienestaristas es la regulación de la conducta humana respecto a los animales, pero no un reconocimiento directo, podríamos decir, de los animales en sí. Que aparte otra cosa, el derecho, el derecho como regla es un producto humano, es cultural, humano. Tenemos que entender eso, que nosotros somos los que interpretamos primero qué es lo que pueden, si piensan los animales, que pueden pensar en determinada cuestión. Es decir, si se consideran sujetos de vida, a ver si tienen conciencia para saber o tener noción de su propia existencia y del entorno que tienen, ¿no? Entonces, todo eso lo interpretamos nosotros, como también interpretamos nosotros si eso existe o no existe, si existe hasta qué plano existe, si ellos tienen, somos nosotros que afirmamos que no tienen interés en vivir, o que tienen interés en vivir en determinadas circunstancias. Es decir, todo eso son ideaciones, abstracciones nuestras, que en algunos casos estarán fundadas y en otras se ha demostrado luego que no. Vamos a ser justos, luego que no. Cuando yo sí les dije hoy de cuáles son las dos principales, podríamos decir, estándares para poder determinar si pueden ser sujetos de consideración moral y por lo tanto luego jurídica, si son racionales o no son racionales, ¿no? Respecto a la racionalidad, si no los consideramos como por no ser racionales, como sujetos de consideración moral, ¿no? Nunca lo vamos a dejar de tratar como objetos del derecho. ¿Sí? Ese es un impedimento para que así fuese. Ahora, que las razones que se dan para decir que los animales no humanos no tienen ningún grado de conocimiento sobre su realidad. Está bien que por eso argumenta que el animal, a diferencia del humano, no proyecta un futuro, no sabe su pasado, pero son interpretaciones, le digo, que hacemos nosotros de que eso es así.
Yo ayer en un programa que era tiene invitados, la nata. Invitados, pero que hablan de distintas cosas. Un programa estaba tarde, en la noche. Hora 25. Hora 25. Hora 25. Había una invitada que era una experta en neurociencia. ¿Sí? Y que explicaba el tema particularmente se especializaba en el estudio del sueño, de la necesidad, y de sus etapas. Dice que tiene, bueno, no es mi tema y tampoco tengo temor a no decir cualquier pavada, pero tiene 3 etapas. Una etapa que es la del sueño profundo, se llama REM, ¿sí? Que es cuando se nos mueven los globos oculares mucho, en donde hay un sueño profundo, una inconsciencia. Ahora, ¿qué soñamos? Y se preguntan, ¿por qué biológicamente se nos impide recordar los sueños? Para no volvernos locos. Porque si no tendríamos que recordar recordaríamos todo lo que soñamos a lo largo de nuestra vida. El sueño recordamos alguno, en ese momento después lo olvidamos, lo que soñamos ayer o antes de ayer, lo olvidamos. O sea, eso está... ¿A qué voy? ¿A qué quería ir? Por eso digo que a veces nosotros afirmamos sin tener el cabal conocimiento de cómo son las cosas. De que los fetos tienen sueño y REM, lo han estudiado, que los fetos tienen sueño REM. ¿Qué sueña? Porque cuando uno sueña, tiene que soñar sobre las cosas que ha experimentado. Entonces habla de que es posible que haya de la evolución genética, una transmisión, que es la que hace que ese ser, o ser en formación, sueñe. ¿El inconsciente colectivo de Jung? ¿Eh? ¿El inconsciente colectivo de Jung? Bueno, pero que hay algo más, o sea, están estudiando, ¿sabes? Que en concreto, bueno, en materia por eso. Entonces, ¿cómo lo animamos? Y esto que yo después les voy a mostrar, después de esto viene, de esta afirmación que se las voy a leer porque si se las explico no se las habría explicado como ahí lo explica. Me pareció apropiada ¿para qué? Para que siempre no hablemos en términos absolutos, ¿no? Vieron que acá en los que estudian derecho que se dice, no, los derechos no son absolutos, son relativos, ningún derecho es absoluto, ni siquiera el más significante, ni siquiera los constitucionales, ¿no? Todos tienen límites, que si los podemos acotar diría que son no perjudicar a un tercero y desde el punto de vista colectivo la moral, los intereses públicos, no afectarlos, ¿no? Bueno, lo que afirmamos hoy, qué sé yo, ayer decíamos que eran tantos los planetas del sistema solar, hoy estamos hablando de que Plutón es un planetoide, no es un planeta, o sea, lo que afirmamos ayer lo conocemos hoy. Ahora, ¿cómo podemos afirmar qué es lo que, si realmente tienen interés en seguir viviendo, si son seres sintientes, si cognitivamente tienen noción de que son un ser vivo, de que quieren seguir viviendo, de que no les interesa no morir, ¿no? Bueno, son interpretaciones nuestras, pero no podemos afirmar de que tenemos todo en claro. Como no tienen todo en claro, porque estamos hablando de nuestra misma especie, de que un ser en formación de nuestra especie está soñando antes de tener experiencias subjetivas que no las tiene, porque los sueños nuestros son experiencias subjetivas, que son cosas que nos han pasado durante el día, ¿no? Y que las reflejamos a través del sueño. Les traje a colación eso porque me hizo pensar en esto que viene ahora. Primero, ahí dice, es falso que ningún animal humano no posea cualidades tales como la racionalidad o el lenguaje. Bueno, eso ha quedado desvirtuado. Hoy se sabe que es cierto, no solamente los primates, hay ciertas especies, inclusive de aves como, no sé si, bueno... el loro gris africano. Bueno, los loros o ciertos animales dentro del campo también de los mamíferos, no solamente de los primates, que tienen, pues, no solamente, porque ¿cómo se mide la racionalidad? Por nuestra posibilidad cognitiva, ¿no? De poder razonar, de poder, por ejemplo, utilizar herramientas, de poder comunicarnos a través del lenguaje, a través de signos, con gestos, ¿sí? Bueno,
se ha experimentado en los últimos tiempos, no de ahora, yo diría que ya en el siglo pasado, ¿no? En las fines de otra década, con animales primates en el uso del lenguaje y pueden expresarse a través de él, y de hecho se expresan, ¿sí? Otra cosa que traigo a colación, este médico Vero Rossetti, que ha escrito un libro ¿no? sobre que no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonamos. Comienzan diciendo, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. Y aplica por qué, porque nuestra evolución, nuestro cerebro, de donde viene el razonamiento, lo adquirimos después. Primero estaba el cerebro primitivo, límbico, que era el que establecía las emociones, las 5 emociones. Él habla del susto, del miedo, del asco, de la felicidad, de la tristeza, ¿no? Las emociones. Entonces, y daba un ejemplo, lo quiso ejemplificar, que Darwin dice que cuando estuvo acá en la Argentina, escribió acá las razones por las que no debía casarse, no se lo tomen en nadie, ¿no? Por las que no debía casarse, y las razones por las que debía casarse. ¿A qué conclusión arribó? Desde el razonamiento, que no debía casarse. A los 6 meses conoció a una mujer. Te lo dije de segunda, sí. Y se casó. ¿Eh? Te lo dije de segunda. Claro, ¿viste? ¿Viste? Y se casó. Entonces, bueno, ¿vieron? O sea, las emociones están por sobre la razón. Entonces, todos somos seres emocionales que razonamos. Y está bien esa lógica, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, que no todos los humanos, y esto es lo que después se le criticó a Singer, que no todos los humanos, ¿no? Poseen las capacidades ya mencionadas. De hecho, dice gran cantidad de personas, por ejemplo, lo que se denominaría las personas con senilidad, de diversidad funcional intelectual, los niños de corta edad, no poseen ese atributo y no por eso van a dejar de tener una consideración moral. De hecho, la tienen, ¿no? Y esto que está acá no es que sea un grupo marginal o una situación de un grupo minoritario, ¿no? Sino que la situación que todos transcurrimos en nuestro desarrollo. O sea, en un momento fuimos bebé, en algún momento no vamos a tener una capacidad cognitiva como la sensibilidad, ¿no? O podemos tener también alguna patología que nos represente esa falta de conocimiento, que bajo ningún concepto nosotros vamos a justificar que podamos tener una consideración moral y por lo tanto jurídica para defender esos intereses, ¿no? Entonces, eso es falso. Bueno, esto se lo resumo, en concreto lo que quiere decir de que más allá de estas ideaciones que tenemos, que todos lo hablamos, lo reafirmamos, lo consentimos o nos adherimos, muchas veces, en la mayoría de las veces, incluyo hablo de mí mismo, en el discurso, porque después por ahí en lo cotidiano, en nuestra arte, en nuestra conducta, desarrollamos una acción contraria, ¿sí? Y eso se llama disonancia, desde la psicología se habla de disonancia cognitiva, cuando el sistema de ideas, de creencias es de una forma y luego nos comportamos de una manera contradictoria o incoherente respecto a ese sistema de ideas. Esta es la declaración que yo le hablaba. Acá dice, decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico, ¿no? Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni del Lejano Oriente. No es algo obvio para la sociedad. ¿Sí? De acuerdo con esta declaración, la investigación hasta la fecha ha demostrado la capacidad de los organismos del reino animal para percibir su propia existencia y el mundo a su alrededor. Además, en los últimos años, la neurociencia ha estudiado las áreas del cerebro, descubriendo que las áreas que nos distinguen de los animales no son precisamente las áreas donde se desarrolla la conciencia.
precisamente en esa área del cerebro somos iguales. Entonces no tendría que haber una razón para que no tenga conciencia. En otras nos distinguimos de los animales. A veces somos bastante egocéntricos, podríamos decir, muchas veces esa es nuestra problemática, ¿no? En el campo de lo psicológico, para aceptar las cosas, ¿no? Genéticamente creo que nos diferenciamos un poquito de los genes de la rana. O sea, entonces, eso de ser superior es relativo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan, ¿no?, hoy en día para decir que algunos animales, por ejemplo, porque yo les dije, los estándares son si son seres racionales o no, qué grado de racionalidad tienen, y por el otro son si eres seres sintientes o no. Vamos a admitir que hay seres que no tienen estructura de lo fisiológico, por ejemplo, para sentir. Por ejemplo, cuando tiene el sistema nervioso central. Entonces tenemos, los métodos son uno fisiológico, porque todo ser que tiene el sistema nervioso central es un ser sintiente y que puede experimentar, por lo tanto, experimentar lo que siente, ¿sí? Otro criterio es el de la lógica evolutiva, ¿no? Que la lógica evolutiva dice que si somos seres sintientes para el placer y el dolor y nos trasladamos, tenemos la oportunidad de trasladarnos, es precisamente por esa razón, para alejarnos de lo que nos perturba, lo que nos hace doler, sufrir, y acercarnos a aquello que nos da placer. ¿Sí? Y después la otra es la de la conducta, es decir, la esterilización, para poder definir si son seres sintientes o no, la esterilización de gestos, conductas, es decir, por ejemplo, gestos de dolor, gestos de placer, que pueden tener estos seres vivos. Este es Peter Singer. Les dije que es un filósofo utilitarista porque se bebió de esta doctrina de Stuart Mill y de Bentham. Él se hizo en ese momento nos hablaba de veganismo, se hizo vegetariano, ¿sí? Que después van a ver que si bien él admite el uso de animales siempre que sea para un mayor beneficio social, dice que una conducta coherente sería hacerse vegetariano. Esa sería una conducta coherente. Pero, por ejemplo, también está de acuerdo en el uso de los animales para cierta experimentación si produce un mayor beneficio. Por un lado también dice, le digo para simplificar esto porque veo que estoy medio ajustado con el tiempo, ¿no? Y media. Por un lado también dice el libro más importante que ha escrito o a través del cual podríamos decir que si bien desde esta concepción bienestarista, pero le da impulso a esta consideración a los animales, es este libro que escribió en el año 1975 que se llama Liberación Animal. ¿Sí? A partir de esa obra, ¿sí? Empezó este movimiento de defensa de los animales, a través del derecho. Después vinieron las posturas abolicionistas, pero en principio surgió de allí, ¿no? Podríamos decir. A veces alguno me va a decir, bueno, no, pero antes fulanito pensó esto o dijo aquello. En concreto se le reconoce, se le atribuye a él, puede ser que haya otro, el origen de este proteccionismo hacia los animales, ¿no? Bajo esta concepción, para su bienestar. Ahí cuando estuvo en Inglaterra, en Oxford, donde fue a terminar sus estudios, bueno, él se manifestó, es decir, en el estudio del utilitarismo, de esa concepción filosófica, también se enroló, porque en aquella época, creo que fue por allá en el año 1967, la guerra con Vietnam, estaba en contra de la guerra de Vietnam, se volcó al utilitarismo, estaba a favor del aborto, de la eutanasia en algunas circunstancias. Algunos decían que podían despertar
también o que estaba justificando la eugenesia. La eugenesia es la manipulación, ¿no? A ver, algunos acá hablan de más de campo, de la manipulación, podríamos decir, genética, ¿no? Para lograr el mejor ser humano, ¿no? Es decir, desprendernos de las enfermedades posibles, de ser el más inteligente, ¿no? Ya hemos visto eso que fue un intento peligroso, ¿no? Algunos lo consiguieron así, pero bueno, eugenesia se le llama eso, ¿no? Por las apreciaciones que él tenía, que la hacía en parte para justificar por qué me merecían como seres sintientes la igual consideración. Y que el tema del razonamiento no implicaba una distinción que justifique un trato distinto, porque desde la otra obra que escribió, que es la ética práctica, dice que merece igual, que ante una situación similar, la consideración debe ser similar, ¿no? Y si bien esto no dice y que ante situaciones diferentes las consideraciones que se deben tener son diferentes, hay veces que ante situaciones similares la consideración debe ser diferente. ¿Por qué? Porque tienen una utilidad marginal mayor. Y da un ejemplo que va a ser bien gráfico. Si alguien está padeciendo hambre, y tiene hambre porque está en un estado de nutrición y se manifiesta como hambriento, y hay otra persona que tiene saciada su alimentación, o sea, tiene satisfecha su alimentación, pero transitoriamente tiene hambre, requiere un tratamiento distinto uno del otro, ¿no? Porque tiene mayor utilidad marginal el que tiene hambre porque es su situación, ¿no? Constante y no la situación transitoria de una persona, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el caso? La consideración moral. Entonces, ¿qué dice? Ante situaciones similares, la consideración debe ser similar. En algunos casos admite que sea distinta si la utilidad es marginal. Eso es propio del utilitarismo, ¿no? Si la utilidad es marginal. ¿Cuál es? Una pregunta. Cuando se refiere a ser sintiente, ¿qué abarca concretamente? Porque puede ser muchas cosas, ser sintiente. Lo que puede es ser experimentar a través de los sentidos, ¿no? Y para ser seres sintientes tiene que tener, bajo ese criterio fisiológico, un sistema nervioso central, ¿no? Que algún biólogo acá ¿no? Hay seres que no tienen sistema nervioso central, la medusa, Sí. ¿no? Los invertebrados, los organismos unicelulares. Bueno, por eso. O sea, partiendo de esa base. Pero también son seres sintientes. No, puedes saber. También son seres sintientes. Podemos en la escala evolutiva ya adentrarnos con los mamíferos que estamos más emparentados, que tienen así un sistema, un comportamiento, si se quiere, muy similar a la especie humana, por ejemplo los primates, algunos cetáceos, pero un invertebrado también es un ser sintiente. Inclusive en la evolución, ¿no? Ayer, hablando de esto, ayer en la aplicación esta que hablaba de esta científica del sueño, que explicaba que en la evolución los delfines, tienen una estructura, tuvieron que adaptar en la evolución, porque al vivir en el agua, si se dormían, se hundían, no podían respirar, se ahogaban. Entonces, que tienen la mitad del cerebro que duerme y la otra mitad del cerebro que está en alerta activo para esa necesidad fisiológica de hacer cada vez que lo necesitan. Mantenerse a flote para la respiración, o sea. Bueno, no, está bueno que participen porque, a ver, yo di esto porque lo que tomé como criterios, que los criterios para distinguir si son seres sintientes o no, si está fisiológico que dice si tiene sistemas nerviosos central, entonces no es tan así. Perdón. Si Claro, no es tan taxativo, no. No es así. Depende desde qué punto de vista se lo evalúe y se lo mire. ¿Y qué es lo que pueden sentir si no tienen sistema nervioso? Perdón, les digo para que los chicos valoren la participación, es la licenciada Victoria Mazzola, que también es parte de la cátedra. Se las presento por si ustedes no la conocían. Gracias. Sienten, o sea, reaccionan frente a estímulos físicos, químicos. ¿Y hay cuestiones emocionales implicadas
Yo hoy en día no te lo puedo responder. Hay muchas cosas que Uno por ahí observa, ¿no? El comportamiento. Sí, de una ameba. ¿No? Y yo no sé si no la tiene hoy en día, no me siento... Bueno, de lo que, autoridad. perdón, yo lo que tengo entendido que, por ejemplo, respecto a los primates, Pero sí, es muy evolucionado, claro. no, pero me refiero de que tienen sentimientos emparentados con lo que tenemos nosotros. Sí, O sea, los cetáceos también. no solo de poder ser conscientes de su existencia, sino también de empatía. Que de hecho, en los últimos tiempos hay muchas imágenes que se muestran o que ilustran, no sé si realmente se le puede llamar así, pero situaciones de empatía de determinados animales con otros, ¿no? Que inclusive que no son de su misma especie, ¿no? Pero con los perros mismos. Situaciones de empatía, de ponerse en situaciones. Doctor, me gustaría aclarar algo. Sí. Para la liberación animal lo que dijo usted es correcto. Sí. O sea, desde el punto de vista de Singer y sus seguidores, todo lo que tiene que ver con tener emociones parte del sistema nervioso central. Ahora, lo que dice la licenciada Mazzola también es correcto, pero eso es parte de la evolución que hablábamos, que nace gris, mañana negra, pasado blanca. Estamos hablando de 1975. No, está bien, 1975. Pero A está ver. bien claro que en esa Perdón. época así se entendía. A ver, yo pienso que lo que le hablé a Aristóteles, Pitágoras, Descartes, Luke, Kant, más lúcidos que yo seguramente eran y mucho más, ¿no? Ahora, lógicamente lo hacían en base a lo que ellos percibían en aquella época, lo que permitía conocer. Entonces, bueno, digo esto, no, digo para no defenestrar ese pensamiento, lo pensaban porque, bueno, eran con la herramienta que contaban en aquel momento para poder tomar esas o para tener esas determinaciones, por eso yo lo digo. Y es bueno que en realidad la clase que no sea así como se llama en la jerga docente magistral, que yo hable esta acá, sino que participemos todos y que aportemos desde, porque a ver, yo puedo conocer el derecho y no conozco todo, seguramente, y es bueno que si estoy entrando en otra área, que particularmente en este caso en el campo de la biología o cuando hablo de la neurociencia, porque yo digo, yo hoy quería leer esa conclusión tal cual la redactaron, ¿no? Pero bueno, está bueno para la próxima tener en cuenta que ese criterio fisiológico no es tan así, ¿no? De que solamente lo que tiene un sistema central nervioso. Una pregunta. Y es lo que vuelvo a decir yo, siempre todo, porque tenemos que ser conscientes de esto, principalmente para darnos cuenta de lo que hablamos, que todo lo hacemos bajo lo que nosotros creemos que es. ¿Por qué no somos humildes de decir nosotros creemos que es así? Y ser humilde es decir, muchas veces decimos que creemos ser así y el día de mañana me demuestra que esto no era así. O sea, todo conocimiento es relativo. Por eso esa frase tan célebre, yo solo sé que no se mueve. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, la medusa dijeron que no tiene sistema nervioso central, ¿no? No tiene. ¿Cómo es que se mueve? Porque no es verdad que o sea, los impulsos que nosotros hacemos nos manda el sistema nervioso. No, yo ahora no te podría responder, en materia que curso hace mucho, no es a lo que me dedico, pero tiene un sistema nervioso, sí, más rudimentario, muchísimo más rudimentario. Claro, porque tenía saudos, por ejemplo, nosotros los estímulos que hacemos, por ejemplo, no sé, cuando nos quemamos en el agua caliente y sacamos la mano, nos manda el cerebro a nosotros, ¿verdad? Claro, no, si vos te referís a ella un órgano estructurado como un cerebro, no tiene. Tampoco lo tiene. Bueno, pero si otros seres que no tienen cerebro, no tienen sistema nervioso central, pueden sentir estímulos, quiere decir que el cerebro no es lo único necesario para poder sentir estímulos. Y acá, para el criterio filosófico adoptado de una forma o de la otra, lo que tienen en cuenta es ser sintiente, que sientan dolor, que sientan placer, sea con sistema nervioso central, sea a través de estímulo del que no tiene sistema nervioso central. Esos son los puntos en común que tiene el abolicionismo con el estadismo. Van a ver que dentro del abolicionismo, que también está, no voy a hacer el tiempo, Peter Reagan. Tom Reagan. Tom Reagan, perdón. Tom Reagan también es un filósofo norteamericano
pero él tiene esa posición abolicionista particularmente respecto a los seres que tienen cierto tipo de desarrollo cognitivo, ¿no? Ciertos mamíferos, los cetáceos, los cefalópodos. ¿Cefalópodos qué son? Los pulpos, por ejemplo. Pulpos, claro, pulpos que son seres bastante muy inteligentes. Claro, que resuelven problemas, ¿no? Problemáticas que se le plantean, bueno, eso hemos visto en los documentales. Estarán utilizados, ¿no?, para los pronósticos de fútbol, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿cuál sería el principio de la concepción, la minimización del sufrimiento? Pero no que culturalmente, socialmente o moralmente tenga una consideración distinta, ¿no? Una concepción jurídica directa, que la tiene a través de la persona. A ver. Bueno, ven que lo que yo le decía, Néstor, este tema no, ya lo toqué, digo que él, si bien tiene esa concepción del uso con el sufrimiento mínimo, no del uso de la explotación animal del sufrimiento mínimo, se considera que la posición correcta que debería adoptar la persona sería, bueno, esa, ¿no? la de hacerse vegetariano para no consumir animales, ¿no? Esa sería la posición correcta. Y en cuanto a la vivisección también está en contra, ¿no? O la experimentación, porque él dice que ellos tendrían que experimentarse a través de ordenadores, es decir, reemplazar al animal, ¿no? Por otras herramientas con las que hoy se puede contar, ¿no? Pero admite de que si la utilidad marginal es mayor, en algunos casos está justificada. Por ejemplo, se lo utiliza para experimentación para la cura de una enfermedad, entonces si eso va a redundar en un beneficio mayor, estaría justificado. A ver. Ya digo, esto lo voy a colgar en la página, ¿no? Te lo digo. Mándamelo y yo se lo mando a Ezequiel. Muy bien. En ética práctica, él trata no solamente hablar del tema de los animales, sino también de la redistribución de la riqueza en el mundo, ¿no? De la pobreza, ¿no? Del medio ambiente. Respecto al medio ambiente no sintiente, es decir, donde no refiriéndose a los seres vivos, no es que aboga por una protección del mismo por ese interés, sino porque indirectamente se está protegiendo de los seres sintientes, del medio ambiente. Entonces, ese es el reconocimiento que tiene. Las críticas. Bueno, acá, ¿cuáles son las críticas concretas? ¿No? Que dice con esa visión que tiene, porque él ha ejemplificado mucho con esto de que, por ejemplo, al hablar de una determinada situación, de un tratamiento similar, ¿no? Ante una misma situación el tratamiento debe ser similar, que está justificado, pero que a veces, que ante una misma situación que justifica un diferente tratamiento, si la utilidad es marginal. Entonces, los grupos pro vida, porque como es manifestado a favor del aborto en ciertas circunstancias, cuando por ejemplo cuando había un nacimiento con una poca probabilidad de vida, ¿no? O con una grave dificultad mental, en algunas circunstancias estaría a favor del aborto, del infanticidio, del bebé ya nacido, y también de la eutanasia en algunos casos, ¿no? Cuando la persona lo requiera. Estaba a favor del consentimiento voluntario de la persona, no de un tercero, es decir, que da su consentimiento para que se practique la eutanasia. Pero bueno, esas son, podríamos decir, cuestiones que son conexas para describir un poco cuál es el perfil de este autor, ¿no?
Pero él identificaba esto de que si los que decían que no podían tener consideración moral y por lo tanto jurídica estaban basados en la capacidad cognitiva, bueno, nosotros en muchas circunstancias tampoco tendremos que ser dignos de esa consideración. Explicaban los bebés, gente senil, gente con alteraciones mentales graves, ¿no? Bueno, y esto fue objeto de crítica porque quienes consideraban que eran peligrosas sus expresiones, ¿no? Bueno, Gary Francione, este es el sostenedor, ¿sí?, del abolicionismo estadounidense. Esta es una breve crónica bueno, podríamos decir, de su nivel académico, ¿no? Especialista en el derecho de los animales, fue un pionero en la abolición del estatus jurídico de cosas del animal, de propiedad, ¿sí? Porque mientras prosiga tratándoselo como propiedad del animal humano, o sea, de nosotros, nunca va a tener ningún tipo de consideración, ni moral ni jurídica. Los tres trabajos centrales son el estatus de los animales no humanos como propiedad, con la crítica que hace de esto, las diferencias entre el derecho animal y el bienestarismo animal, ¿sí?, y una teoría de los derechos animales basada en la sola sentencia, atributo que para él es necesario, sin tener que recalar en el aspecto cognitivo, para que tengan consideración moral y por lo tanto para que puedan ser sujetos de derechos, ¿no? Entonces propicia un reconocimiento directo de derechos a los animales. Bueno, esto lo obvio porque no nos vamos a alcanzar. Y quiero referirme, bueno, a Reagan, otro filósofo norteamericano, que la obra es El caso por los derechos animales, ¿no? Esto que está acá. Esta es la obra fundamental de Reagan. Entonces, Reagan considera a los animales como un sujeto de una vida, es decir, que tienen una mínima conciencia para ser, para conscientes de que tienen una propia existencia y que poco importa, porque realmente si a los demás consideran que les importa continuar viviendo, no les importa continuar viviendo. El sujeto de una vida dice que es todo ser vivo, ¿no?, que sea consciente al menos de esas circunstancias, de su existencia, ¿sí?, y de su entorno, y que en realidad, bueno, es cierto, o sea, a mí, si lo demás, o a usted le interesa que yo siga viviendo, no importa, lo que importa es que yo quiero seguir viviendo, sea cual fuere la razón que tenga para hacerlo, ¿no? Y que en concreto que nadie se pueda arrogar esa consideración hacia los demás si tienen interés en seguir viviendo o no tienen interés en seguir viviendo. Les recuerdo que los filósofos antiguos decían que por no tener sentidos cognitivos desarrollados, como por no poder hablar o el uso del lenguaje, no eran dignos de consideración moral y que eran seres que no les interesa seguir viviendo, que no podían tener un interés en seguir viviendo. Basta que tengan y que por lo tanto que no le interesara si morían o no. Esto es concreto. Pero ¿cuál es la diferencia de Reagan con Francione, particularmente? La diferencia radica en que este reconocimiento lo hace a todos los seres, Reagan, a todos los seres que tienen un cierto nivel cognitivo que les permita tener idea o abstracción de su propio, de que son seres vivos, de que están existiendo, ¿no?, y del entorno que tienen. Eso es lo principal, y que por eso no es para todos, es para él lo hace extensivo a los mamíferos, a ciertas aves, a lo que decíamos hoy, a los cefalópodos, ¿no?, que son
por ejemplo, los invertebrados, ¿no? Como son los pulpos, invertebrados, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, que son los pulpos. Y lo limita, bueno, ya les digo, a esa situación y no a todos los seres vivos. Bueno, eso sería en definitiva un pantallazo de los mayores expositores, que no son los únicos, de los mayores expositores de una posición y otra. Ustedes recuerdan, no tengo Peter, Tom Singer. No, ese era Peter. Singer es Peter. Singer, del militarismo, Francioli y Riga del abolicionismo, con dos visiones distintas. O sea, una podríamos decir más limitada, más acotada a cierta especie de raza. Bueno, eso es para que después vayan a entrar en consideración. Bueno, ¿cuál es la consideración? Que esa famosa consideración jurídica que pensamos, ¿no? Los animales de nuestro derecho. La próxima unidad, que es Derecho civil. Derecho civil. Bueno, hay quienes que van a ver que nos enrolamos hoy por hoy todavía en esta construcción ambientalista, porque pensamos como objetos, como cosas. No hay una definición precisa que diga que los animales son cosas, pero significa, es decir, cuando establece sobre la ganancialidad de los bienes de los pollos, que habla de los animales, de los animales que son la característica general de cosas, ¿no? La posibilidad de apropiación. Yo que no puedo apropiar a una persona, una cosa, pero bueno, cuando habla de los murmullos, cuando habla del animal doméstico que se ha extraviado, que puede ser recuperado de su dueño, la palabra de dueño que está diciendo de que la consideración jurídica sigue siendo cosas. Bueno, eso es todo.